Hola, hola a todos. Aquí estamos escuchando una canción de Gilberto Santa Rosa, a la cual pertenece nuestro invitado de hoy. Tenemos un super invitado hoy, un artista. Estamos esperando que se conecte con nosotros. Mientras tanto vamos escuchando una de las canciones que más representa a Gilberto, de las cuales ha tocado él, nuestro invitado. Ha hecho grabaciones súper importantes, ha hecho cosas súper chéveres que ya nos va a contar. Saludos a los que se están conectando en este momento. Andy, bueno, ahí vamos, Andy. Están Lili, saludos a ti, a Juli. Exacto, el mentor de muchos percusionistas. Estamos aquí, listo, aquí ya se conectó, vamos a encontrarnos con él, ya lo invitamos. Bueno, nuestro invitado ya está a punto de conectarse con nosotros. Estamos esperando. Hola, Jimmy. Jackie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estoy colocando una canción de Gilberto Santa Rosa, fue la que encontré, la que pude colocar rápido, de las que tanto has grabado y las que has hecho canciones importantes en la percusión. ¿Cómo está nuestro maestro, nuestro invitado de hoy? Bueno, estoy bien contento y feliz de que estoy tomando esta iniciativa y por la invitación que me has brindado para el día de hoy. No, maestro, gracias a ¿Me usted por escucha? aceptar la invitación. Sí, señor, sí lo escucho. A todos, pues ya todos saben que estamos en cuarentena, que aquí la señal, tanto aquí como en diferentes lugares del mundo, está bien complicado, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo lo mejor posible adelante con la mejor energía para que conozcamos esta maravillosa historia de nuestro gran artista. De nuevo, maestro, muchas gracias por la invitación. Aquí hay mucha gente que se está conectando, que quiere conocer más de la historia de Jimmy Morales. Jimmy, cuéntanos, Ajá, dime. ¿dónde nació Jimmy? Mira, yo nací en Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Eso queda al lado de New York, en un pueblo que se llama Bridgeport. Ok. Y entonces, pues, ajá, dime. ¿Y de ahí cómo inició la música? ¿En qué momento pasaste a Puerto Rico a iniciar en la música? ¿Cómo fue tu encuentro con la música? Bueno, el encuentro mío con la música fue escuchando los Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley. Ese fue mi primer encuentro con la música, porque recuerdo que había como un parque con una pantalla bien gigante que se le decía el driving. Y entonces tú estacionabas el carro ahí y había una bocinita ahí al lado y tú podías escuchar la película y verla en la pantalla gigante, pero desde el carro. Y entonces recuerdo que vi la primera película que vi de los Beatles allí, se llamaba Help, como de auxilio. Ajá. Y entonces pues esa fue uno de cosas que recuerdo que mis padres me llevaron a ver esa película. Y yo compraba disco también, porque yo a veces me iba a trabajar con mi papá, él me daba $1. ¿Pueden escuchar, si nos ven? Se está frizando. Pero ahora te escucho. Mira a ver si ahora está ¿Ya? bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, qué pena, pero pues como sabemos, la señal está malita en todas partes, pero bueno, Sí. hacemos todo lo mejor posible. Entonces, maestro, nos seguía contando. Pues entonces de ahí nos decidimos mudar a Puerto Rico. Entonces en Puerto Rico, escuchando las emisoras de radio, fue que empecé a apreciar la música latina. Y para ese entonces estaban los LeBron Brothers,
que eran bien famosos, eran de Nueva York, que están viviendo allá en Colombia. Empecé a escuchar a Willy Colón, Héctor Lavoe, a Rey Barreto, a un sinnúmero de artistas. Y recuerdo que yo traje una bicicleta de Estados Unidos y había un muchacho que tenía un drums, una batería. Una batería. Entonces, hicimos un intercambio. Él quería correr mi bicicleta y él tenía la batería en su garaje. Y le dije, vamos a hacer una cosa, yo te presto mi bicicleta, tú me prestas la batería. Y me quedé todo el día tocando la batería. Pero entonces cuando mi papá vino a buscarme y me preguntó por la bicicleta, me echó tremendo regaño, ya tú sabes, padre al fin. Sí. Pero entonces después nos mudamos a otro sector y entonces había un vecino que tenía una conga y yo escuchaba la conga de lejos, del vecino de al lado. Y entonces me dio la curiosidad. Entonces el primer instrumento que yo tuve fue una campana que me regaló mi papá. Entonces pues nosotros hacíamos una especie de parranda, que eso... Mi papá le gustaba cantar la música típica. Okay. ¿Sabes? Cuando había un ejemplo en Navidades, siempre nos reuníamos, que era guitarra acústica, 4 puertorriqueños, huícharo y puede ser un bongo o una conga, una de las dos cosas. Pues entonces el vecino tenía una conga y entonces pues yo de atrevido me puse a tocar la conga, a tratar de acompañar porque yo no sabía realmente cómo era. Y yo tenía alrededor de 11 años más o menos. Y entonces al otro día recuerdo que amanecí con un dolor en las manos que yo no explicaba. ¿Y por qué me duelen las manos? El ardorcito que sentimos aquí. Sí. Y era que yo había estado toda la noche tocando conga y yo decía, ¿y por qué me duelen las manos? Y era por estar dándole a la conga toda la noche. Pero entonces siguió el interés con la conga. Hasta que en un cumpleaños me antojé de una conga. De un señor que se llamaba Timbas Ismael, le decían a él. Y él construía las congas en su taller. Entonces yo, papi, yo quiero una conga para el cumpleaños. No, y él, no, yo no tengo dinero para eso. Yo, papi, yo empecé hasta a llorar hasta que me compró la conga. Esa fue mi primera conga, que la conservo todavía. La conga que mi papá me regaló. Y entonces... ¿Y todavía la tiene? ¿Todavía la tiene? Sí. Es un recuerdo muy especial. Sí, bien especial. La mandé a restaurar hace unos cuantos años atrás, pero la conservo todavía. Y entonces, pues, al pasar el tiempo, yo quería incursionar en la música. Hicimos un grupo musical cerca de mi casa con algunos que sabían y otros no sabían tocar. Porque no todo el mundo era músico, no teníamos las facilidades de tener una escuela de música por donde yo vivía. No había la facilidad de YouTube ni nada de esas cosas existía cuando eso. Entonces cuando decidimos hacer ese grupo con un trompetista que era el papá de un saxofonista. Y ahí empezamos a ensayar y empezamos a hacer el grupito. O sea, había una fiesta de garaje que la coordinaba la dueña, no la dueña de la casa, la hija de la dueña de la casa. Y esa se llamaba Carmen Iri, nunca se me olvida, Carmen Iri. Qué buena memoria. Entonces, sí, ella invitó 3 orquestas para la Marquesina. Nosotros decíamos Marquesina acá, decimos garaje acá. ¿Sabes? Marquesina acá y garaje en otro lado. Se guardan los carros. Entonces, pues, había 3 grupos y tocamos nosotros y tocamos nuestro repertorio, los poquitos que teníamos. Después vino otra orquesta, tocó otra orquesta. Esa otra orquesta que tocó, no sé por qué, pero al final que terminamos nosotros y ellos me llamaron aparte. Mira, necesitamos un conguero y a ver si tú quieres el trabajo. Y yo dije, bueno, yo con el grupo que yo estaba, yo no me ganaba nada. Era por el amor al arte, tú sabes. Sí, tocamos, pero no cobrábamos. Entonces, por pasión. Pues, así empezamos los músicos, ¿no? Con amor y pasión.
Pues exactamente, eso es lo más importante que uno debe tener cuando uno empieza a tocar los instrumentos, es la pasión primero, que pensar en el dinero. Sí, Porque así si no es. tiene No, yo creo que, si no, yo, sí, yo creo si que no todos tiene la empezamos pasión, así. sí, si no tiene la pasión, pues no hay manera de que aprendas bien el instrumento como debe ser, ¿verdad? Entonces después, empecé con ellos y tocamos un quinceañero y me gané mis primeros $15 ahí con músicos. Ay, eso para mí fue grande, pero Lo entonces, máximo. lo máximo, yo estaba en escuela superior y yo estaba estudiando una carrera de técnico de ortopedia. ¿Sabes? Estaba en escuela Algo superior. totalmente diferente. Sí, yo estaba en escuela superior, pero entonces iba a ir a una vocacional cuando me graduara de cuarto año. Iba a ir a una vocacional a tomar el curso de técnico ortopedia, que duraba un año o dos por ahí más o menos. Estando ahí en el curso de técnico ortopedia, me apareció la oportunidad de acompañar a Tito Allen, un grupo local que había en Bayamón, en donde yo residía. Me invitaron a tocar también porque tenían problemas con el conguero. Y entonces pues yo accedí y obtuve el trabajo y empezamos a trabajar. Empezamos a alternar con las diferentes orquestas de Willy Rosario, de Boy Valentín. Nosotros todos éramos, como dicen los venezolanos, chamos. Éramos muchachitos. Teníamos 17, 18, 19 años. Pero maestro, una preguntita. Usted empezó escuchando en Estados Unidos rock and roll. ¿Qué lo hizo trasladar de ese rock and roll a la salsa? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de la salsa y cambió de género? Pues mira, yo traje los discos de rock and roll a Puerto Rico, los traje. Pero lo que me hizo cambiar fue el ambiente, que era totalmente diferente, que no era el ambiente de rock and roll. Porque recuerda que todos mis compañeros de escuela eran americanos blancos, blanco. O sea, el vecino de al lado tenía un tocadisco y ponía música rock and roll. Y entonces, pues, yo traigo esos discos acá, pero acá no se escuchaba. Lo que había era una emisora a lo mejor de música americana, pero lo que predominaba era la salsa en ese entonces. Empiezo yo escuchando la salsa y entonces el vecino donde yo me mudé tenía esa conga y escuchaba salsa también. Recuerdo que él escuchaba un disco y yo creo que yo le dañé el LP de tanto que lo toqué. Sí, un disco de Tito Puente que se llamaba Dance Manía. Y en ese disco de Tito Puente está Complicación, un tema que se llama Complicación, y tocaba Rey Barreto la conga en ese disco. Sí, Rey Barreto. Rey Barreto esa fue la primera vez que Barreto tocó con Tito Puente, que vino del ejército y cayó en la orquesta Tito Puente porque el conguero era Mongo Santamaría. Y Mongo Santamaría se traslada a San Francisco. Y ahí le ofrecen el trabajo a Barreto. Y Barreto está como 2 años con Puente. Pero ese disco me tocó. Y tú me veías a mí escuchando el disco y tratando de imitar el sonido, porque no había video ni otra manera de yo poder ver los congueros. A menos que saliera. ¿Cuáles fueron su inspiración? ¿Qué congueros? Ya me está nombrando a Rey Barreto. ¿Él fue su máximo inspiración o hubo otros también que le gustaban? Porque usted quería como imitar y aprender. Bueno, el máximo fue Barreto. Pero yo escuchaba a Eddie Montalvo, que tocaba con los Kimbo en ese entonces y con Tony Pavón en La Protesta. Llegó a tocar con Héctor Lavoe. Escuchaba a Víctor Cardona, que era el conguero de Willy Colón y Héctor Lavoe. Escuchaba a Larry Harlow cuando estaba con Ismael Miranda, que era Frankie Rodríguez. Escuchaba un señor que se llama Gene Golden, que tocaba con la Conquistadora. Escuchaba a Frankie Malavé, que tocaba con la Sexta All Star, que grabó con Chivirico, que grabó con Tito Rodríguez. Escuchaba a Johnny Rodríguez, que tocaba con Fanny All Star también,
y grababa prácticamente casi todos los discos de Pacheco con Celia Cruz. Kimbara, él grabó la conga. Y Esa canción es genial. Exactamente, Kimbara, pues él grabó la conga y yo lo escuchaba él también. Y entonces Pedro Navaja, que Eddie Montalvo fue que grabó Pedro Navaja. Grabó el LP completo con Willy Colón, que yo lo vi, ahora somos como hermanos ahora. Pero en aquel ese sonido entonces, es espectacular. espectacular. El de Pedro Navaja espectacular, me encanta. Espectacular, pero yo no lo conocía en ese entonces. Porque yo estudiaba mucho los congueros de Nueva York, de Estados Unidos, porque era la salsa que estaba en su apogeo en aquel entonces, los 70. Era la salsa, y yo me había mudado aquí para el 66, 67 me mudé. 67. Sí, me mudé para Puerto Rico. Y entonces, pues, yo pienso que esa es la mejor salsa para estudiar. Sí, no, definitivamente para el conguero, para el que quiera de verdad aprender a tocar, debe escuchar a ellos primero. Y otra cosa que yo hacía, que Barreto echaba unos solos de conga o algo así, yo trataba de memorizarme el solo de conga o memorizarme los efectos que hacían. Sí, bueno, y en ese momento la agilidad en las manos ya las tenía para hacer todas esas figuras que él hacía. No tenía la agilidad por completo. Yo como quien dice, yo no tuve ningún tutor ni alguien que me dijera, no, pon las manos así. Una vez una persona por mi casa que me enseñó como un básico, pero le faltaba algo al básico. Y con ese básico así, sencillo, yo empecé a tocar con Willy Rosario, fíjate. Porque tocábamos con Tito Allen, pero alternábamos con las grandes orquestas de Puerto Rico. Porque Tito Allen tenía un éxito que se llamaba Por Eso. Y él había cantado Indestructible de Rey Barreto. Y El Hijo de Batalá. Ese es el cantante de Tito Allen. Y entonces cuando él se fue solista, pues me usaron a mí, pero yo era un muchachito. Pero yo empecé ahí a mirar los congueros cuando alternábamos. Me paraba al frente de la tarima a mirar la orquesta. No me ponía a bailar. Me sacaba a bailar y yo decía que no. Me ponía a mirar. No, sí. Yo me ponía igual a mirar. Igual me pasa. Yo Sí. creo que a más de un músico le pasa que cuando uno ve a alguien importante o alguien haciendo algo súper chévere arriba o su ídolo musical, uno quiere estar ahí pendiente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tocando, qué puedo aprender. Exactamente, pues entonces pues así sucesivamente fui tratando de aprender por los discos. Yo me recuerdo un disco por mencionarte a Guani de Willy Colón y Héctor Lavoe, que Vito Cardona hacía un golpe que era pupap, era una cosa sencilla, pero cómo era que él lo hacía yo no podía descifrarlo. Yo cogía la aguja, le echaba para atrás y lo ponía y volvía a repetir. Y yo tratando, bueno, es con la izquierda, es con la derecha. Yo no sabía. Hasta que un día lo pude ver en un video. Porque después los videos, pude ver videos con los años, cuando fui a Panamá con Willy Rosario. Un señor hizo un intercambio conmigo de una emisora de televisión y me dio videos de Willy Colón y Héctor Lavoe en blanco y negro. Y ahí pude ver, ¿verdad? Un poquito mejor de cómo era que él hacía eso. Vito Cardona tocaba y todas esas cosas. Pero entonces Barreto era mi inspiración porque vieron la película de la Fania All Star en Puerto Rico, el estreno. La película se llama Nuestra Cosa Latina. Sí, entonces pues eso fue para el año 71, 72 por ahí. Hacen el estreno en Puerto Rico y habían algunos artistas dentro del teatro, entonces se quedaron un montón de gente que querían ver la película afuera y yo fui uno de los que se quedó afuera, pero vino alguien con su malicia y rompió la puerta de cristal del teatro. No te lo puedo creer. Y no llegó la policía, no llegó nadie, ustedes entraron a ver la película normal. Nosotros entramos corriendo y nos sentamos a ver la película.
Ay, no. Antes no les pararon la película después de hacer eso. Bueno, no pararon la película porque habían artistas en la parte de arriba del cine. Pues, y nosotros pudimos ver la película y esa película para nosotros era grande porque las estrellas de Fania tuvieron un auge tremendo en Puerto Rico. Eso fue una cosa, una explosión musical, ¿sabes? Porque eran todos los cantantes con sus directores tocando en una sola orquesta. O sea, era el cantante de Larry Harlow, que era Ismael Miranda, era Willy Colón y Héctor Lavoe cantando, era Barreto con su cantante Alberto Santiago, Boy Valentín tocaba, pero no estaba su cantante, pero así sucesivamente, Pacheco y Peter Conde que cantaba con Pacheco. Grandes entre grandes. Eran grandes, todos. Y Roberto Rona en el bongo de Puerto Rico, era el único de Puerto Rico así. Y Oreste Vilató. Y entonces cuando yo, hay una película, hay una parte que se llama Quítate tú para ponerme yo. Hay un solo de conga, entonces cuando yo vi el solo de conga, pero no es tan solo tú verlo si fuera por televisión es una cosa, pero tú lo verlo en una pantalla gigante, era impresionante. Y yo dije, ahí se enamoró más. no, yo dije, ay Dios mío, yo quisiera tener unas congas como esa y poder tocar así. Digo, poder tocar como él, no, porque él no, yo quiero ser así cuando yo sea grande. Sí. Pero poder tocar como él, no, porque él venía de jazz. O sea, él empezó en la música jazz y después se fue para el ejército, después volvió, tuvo con orquestas de salsa, con Tito Puente, después decide hacer su grupo de charanga y después de salsa. Y después eventualmente, cuando al pasar los años, decide hacer un grupo de jazz otra vez. Pero él tenía conocimiento de jazz. Él conocía a los jazzistas, él había grabado un montón de producciones de jazz. O sea, que él conocía el idioma a perfección. Perfecto. Y él era un conguero diferente, porque tenía un conocimiento de los dos idiomas. Y eso lo hizo diferente y le dieron antes de morir a él le dieron un premio por el Salón de la Fama de Jazz, le dieron un premio a él meses antes de morir. Y entonces pues así sucesivamente estoy yo con Tito Allen. Entonces estando con Tito Allen, pues ya con Tito Allen pues ya me sabía el repertorio, ya me defendía un poco, empezaba a echar solos de conga y era un taller como para nosotros también, porque mi compañero el bongocero era bien jovencito, el timbalero era bien jovencito. Entonces pues ¿cuánto tiempo dedicaba usted, maestro, al instrumento? Por ejemplo, los que estamos detrás de usted, que queremos estar en un nivel, ajá, ¿cuánto tiempo usted nos dice? Yo le recomiendo que hagan esto, que estudien tanto tiempo. Por ejemplo, aquí alguien de los que están aquí conectados me dice, tu tiempo es mi tiempo, se llama la página. Y me dice, los sueños se cumplen cuando somos perseverantes. Y yo creo que eso es algo importantísimo porque usted es muy perseverante y todos los artistas que usted ha nombrado. Eso es cierto, porque cuando tú quieres aprender a tocar algo, tú tienes que insistir. Y si tú no logras sacar algo en el instrumento, sigue insistiendo porque a la larga te va a avanzar. Y yo practicaba, cuando yo venía de la escuela, que yo estaba en la escuela superior, yo me sentaba con la radiola, como usted le dice, con el tocadisco. El radio. Y me sentaba y ponía mi disco y empezaba a practicar. Eso era todos los días. Entonces, pero después aprendí un poco más de cómo debería practicar. Obviamente yo no sabía cómo practicar. Yo practicaba encima de los discos tratando de acompañar los discos y tratando de hacer los cortes, memorizándome la música, porque yo podía escuchar una canción 12 y 13 veces y no me cansaba. Pero hasta que no me la aprendía, yo seguía escuchándola y cuando yo venía a ver, ya yo me la sabía de memoria. Escuchándola, de tanto escucharla. Y entonces hay un solo de Barreto, se llama Que Viva la Música, en el disco original, se llama Que Viva la Música. Hay un solo de quinto y yo me aprendí el solo de quinto. Entonces después él hizo un solo de quinto en otro disco que era de Ismael Quintana, me aprendí el solo de quinto de él también.
Pues la cosa que seguí practicando hasta que me surgió la oportunidad de estar con Tito Allen. Y entonces, pues lo que yo le digo a los muchachos es que tienen que practicar siempre. Y una cosa bien importante para practicar es la marcha de la conga. La marcha de la conga bien lento, porque eso te ayuda. ¿Con metrónomo? ¿Ah? ¿Nos con aconsejan metrónomo. con metrónomo? Con el metrónomo, porque ya hoy en día las grabaciones son con metrónomo. Antes ya no se usaba metrónomo. Antes nosotros nos metíamos en el estudio de grabación, no había nada de metrónomo. Lo que hacíamos era que ensayamos el tema o lo tocamos en la calle primero y después nos íbamos al estudio y ya sabíamos cómo iba, pero entonces ahí, en cuestión de la velocidad, pues como si uno se está escuchando en audífono, uno tiende como a correr un poco el tiempo. O si no es si no es el pianista o el timbalero o uno, puede ser también, pues tiende uno a correr, pero entonces uno tiene que tratar de crear la conciencia, no puedo correr el tema. Y eso a veces te cohíbe de hacer ciertas cosas que tú quieres hacer. No, pues sí, voy a tener para uno no salirse de la marcha. Sí, uno dice, voy a tener que seguir derecho para que no se corra. Porque sí, por ejemplo aquí Andy Conga nos dice, hay es que preocuparse mucho más por estudiar con conciencia hoy en día, porque todos se preocupan por la velocidad, más no por amarrar una marcha. Ahí está el secreto de eso que vivimos los músicos. Eso es muy cierto lo que él dice. ¿Quién dice eso? Andy Conga. Andy Conga, ese es un hermanito de Bogotá. Sí, ajá. Él tiene mucha razón en lo que dice. Nosotros, Willy Rosario, digo, yo no he entrado a Willy Rosario todavía, pero uno de los consejos que me da Willy Rosario es, Jimmy, practica la marcha. Practica la marcha. Hasta que yo seguí practicando la marcha nada más, la marcha. Siempre practicaba mis otras cosas, ¿sabes? Porque no había nadie vigilándome. Pero yo practicaba la marcha. Y entonces tocando con Willy Rosario, que era un taller increíble, porque se tocaba mucho. Tocábamos 15, 20 bailes en junio, 18 actividades en julio, así. Se tocaba, eran muchas actividades. Eso te servía de ejercicio también y de práctica, y te daban un endurance, ¿sabes? Te ponía fuerte. Entonces yo no había micrófono. Tú tocabas sin micrófono y había que darle duro. Y te dolían las manos y todo. Y a mí me daban ganas de llorar a veces tocando la conga por el dolor de mano que yo tenía. Duele mucho. Pero no podía hacer más. Ahora no, ahora hay pastillas que te quitan el dolor de las manos. Ahora sí, pero fácil. Los callitos que nos queda aquí no nos quitan como una pastilla. No, ese no. No, pero a mí por lo regular lo más que me duele siempre es esto aquí. La yemita de los dedos. Es el dolor que yo siempre... Y cuando es el frío, pues esta parte aquí se me tiende a abrir o algo así cuando hay frío. Sí. Pero me echo crema todos los días. Para hidratar. O sea, sí, para hidratar las manos, todos los días. Sí, entonces, lo que pasa es que lo que usted dice, lo de la marcha es importante, sino que a veces hay momentos como que uno tiene que ser consciente de que la canción es a un ritmo, pero llega un momento en que entran los coros, en que entra todo y uno ya quiere, como se emociona tanto que empieza como a correr, y ahí es donde uno tiene que controlarse para no... Exactamente, uno tiene que controlarse. Entonces, la marcha, porque es importante estudiar con metrónomo. Si tú escuchas discos, hay discos que ahora tú puedes practicar con ellos porque tienen metrónomo. Uno de los discos últimos de Gilberto, un ejemplo, algunos de Willy Rosario puede ser que tenga, los últimos discos de Willy Rosario puede ser que tengan un metrónomo. Y también el de Marc Anthony nuevo, está grabado con metrónomo, aunque se oye un poquito más libre, pero está grabado con metrónomo. Y entonces a mí en ese disco me exigieron marcha todo el tiempo. Queremos tu marcha. Y eso era todo. Ok, pues está bien. Es que su marcha es muy limpia. Sí. Su marcha es constante, es muy bonita. No se escucha abierta ni se escucha regada. Pues ese es el secreto para tú poder hacer otras grabaciones.
¿En qué me baso en esto? Si tú haces una grabación y en la grabación le hiciste limpia, hiciste algún adorno en algún determinado momento, pero seguiste en la marcha nuevamente, eso te va a hacer que los otros productores te llamen por el sonido y por la limpieza, porque es bien importante. Y otra cosa es la definición en los sonidos, porque hay congueros pues que tocan, pero entonces tú a veces escuchas todo como igual. O sea, como las 8 corcheas, chaca, 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 chucu, chaca, chucu, chaca, chucu, chaca, chucu, chaca. Tú tienes que diferenciar el tutum, pa. Eso tú tienes que buscar la manera, aunque tú le des fuerza a la izquierda y la rellene, tienes que buscar la manera de que el tutum pa se oiga más duro que esto. ¿Sabes? Hay personas que tratan de que se oiga todo al mismo volumen. Y yo por lo menos, yo enfatizo más en el tutum, porque ese es el que llena. El tutum ese es el que llena la base completa. Y la conga es como el piso de una casa. Es como, ¿sabes? La base, el piso de la casa y van las paredes. Pues entonces está la conga y el bajo. Pues entonces después viene el piano, las trompetas, los timbales y todas esas cosas, que el timbal se encarga de hacer su efecto. Trate de no hacer efecto encima del timbalero. He visto mucho bongocero y muchos timbaleros que no respetan esa parte de la... Y eso yo lo aprendí mucho en las grabaciones. Y en la grabación de Willy Rosario, un ejemplo, Willy Rosario tiene un efecto. Yo me quedaba en una sola conga para que no chocara. Me quedaba tranquilo en una sola conga y después seguía con las dos congas. Pero es importante, tú respetas si es un ejemplo. Tú no vas a hacer tacu, pap, y meter este golpe aquí en el bongo, especialmente el bongocero. Que yo he visto muchos bongoceros porque tienen que escuchar, hay que escuchar siempre, uno toca, somos tres, hay que escucharnos el uno al otro, qué hace el timbalero en X momento, pues entonces tú sigues la marcha, a menos que los tres quieran hacerlo juntos, a la misma vez. El mismo corte, un efecto, o sea, mismo corte que tengan que, siempre y cuando tengan que ver con las trompetas, o con el bajo. Yo hago muchas cosas a veces que tienen que ver con las trompetas y nadie se imagina. Yo le pongo un examen, un ejemplo. Bueno, ¿por qué yo hago eso en la conga ahí? Y yo sé que hay mucha gente que no me pueden contestar la pregunta. Yo le digo, bueno, pues yo hago eso porque las trompetas hacen ese acento ahí. Porque todo el mundo no escucha a todo el mundo. Un ejemplo, ¿por qué yo hago esto aquí? Y no sé para por qué. Apoyar a otro. Bueno, porque el cantante lo está haciendo. Son cosas sencillas, pero es porque uno está escuchando a todo el mundo. ¿Por qué yo hago esto con el bajo o el bajo y el piano lo hace conmigo? Bueno, porque el piano y el bajo lo está haciendo también. Y siempre llegamos a un acuerdo. No lo podemos hacer todo, ¿sabes? Entonces, otra cosa es los cambios de ritmo en la letra, especialmente. En la época de los 80, que de Eddie Santiago, de Frankie Ruiz, Eddie Pavón, de David Pavón, Paquito Guzmán, Andy Montañez, por mencionarte algunos, pues yo tuve la dicha de participar en esos LP, en Tu Me Quema, Lluvia, Para Darte Fuego, Mirándote, de Frankie Ruiz, esta Cobardía, que fue el primer disco de Frankie Ruiz. Yo hice 9 CD con Frankie Ruiz. Y yo participé en los 9 de solista. Los éxitos de Frankie Ruiz. Entonces, pues, había partes que la letra, no escuchábamos la letra, no sabía qué decía la letra cuando estábamos grabando. Pero, un ejemplo, el productor estaba y él nos decía, pues mira, contrató un cambio de ritmo ahí.
y yo buscaba la manera de cambiar el ritmo. No a lo que tradicionalmente se hacía, que era el guaguancó encima de la clave o en contra de la clave. Buscaba como una variación que se escuchara un poco más romántica. O sea, algo que fuera diferente. Por eso nosotros le pusimos el nombre Creando, ¿verdad? Okay. Y era que estábamos creando. Entonces, cuando yo hacía eso, el bongo buscaba... que colocaron eso, porque ahorita uno escucha eso, creando, se escucha todo el tiempo en los ensayos creando, pero no sabía que ustedes eran los que habían colocado ese término. Sí, exactamente. Nosotros fuimos los que practicamos, los primeros que creamos el término de creando. Y Cuto Soto también fue uno de los pioneros. Entonces Cuto siempre decía, bueno, vamos a crear, cuando llamaba al estudio. Entonces cuando ya en los papeles de música ya ponían creando. Y recuerdo que yo fui a grabar con Willy Rosario una vez, después de haberme ido. Historia, eso no he ido por esa historia, pero una vez fui a grabar con Willy y un productor y arreglista, Tommy Villarini, él llevó Anuncio Clasificado. ¿Te acuerdas de Anuncio Clasificado? Sí, claro. Que lo grabó Primi Cruz, pues yo grabé ese tema. Entonces él puso en una parte de la partitura Creando. Y Willy Rosario dijo, ¿qué es eso de creando? Willy Rosario no entendía el término. El término de creando. Pues entonces yo lo que hice fue que yo en esa parte creando, yo cambié el ritmo. Y entonces después él logró entenderlo. Porque pues la época romántica lo que hizo fue que los que tocaban salsa dura incursionaran en la letra romántica porque no había otra manera de sobrevivir. Era uniéndonos al enemigo, como decían ellos. A ellos no les gustaba la letra romántica, pero había que hacerlo para tú seguirle sobre la letra romántica a su repertorio, como lo hizo el Gran Combo con Ámame. Ellos tuvieron que incursionar. Salsa de alcoba que le colocaron. Salsa romántica, salsa de alcoba. Exactamente. Entonces, pues. Maestro, ¿en qué momento llega Jimmy Morales a la orquesta de Gilberto Santa Rosa? Porque ya lleva muchísimo tiempo acompañando a Gilberto. Sí, bueno, yo estuve con Willy Rosario primero. Después de Tito Allen, pues Willy Rosario me ofrece el trabajo. Pero yo estaba ensayando con Rafi Levy. Estando con Tito Allen, yo estaba ensayando con Rafi Levy. Y entonces Rafi Levy tenía un problema que estaba audicionando 2 congueros a la misma vez. Y yo me sentía mal porque eso no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que me llamaran y me ofrecieran el trabajo. No, pues yo tenía que ensayar un tema y el otro conguero otro tema. Y yo, Dios mío, pero me están probando a mí ahora. La cosa fue que en ese tiempo Edwin Mulense, de la orquesta Mulense, que esa era la orquesta favorita mía, que era la orquesta que yo quería tocar, me dice, Jimmy, Willy Rosario te anda buscando. Fuimos a la grabación de Willy Rosario, él no estaba. Fuimos a un sitio que se llama La Parada 15, había un sitio de almuerzo, todos los músicos y artistas tenían sus oficinas allí, en La Parada 15. Entonces nos encontramos a Willy Rosario y Willy Rosario le dice a Edwin Mulense, estoy buscando al muchachito de Tito Allen. Y él le dice, este que está aquí es él es Jimmy. Yo, tú eres Jimmy, sí. ¿Qué tú vas a hacer tal día? Está el mes de julio. Estamos en junio. ¿Qué vas a hacer en el 1 de julio? No sé, porque no, pues necesito que ensayes conmigo para que empiece el 1 de julio, sin haberme probado ni nada. Y yo todavía era un rookie, como dicen por ahí. Entonces, pues, yo hablé con un compadre mío, que el compadre mío era Charlie Sierra, y él estaba ensayando con Rafi Levy, y tocaba con la ambulancia también. Entonces yo le dije, mira, Charlie, me apareció esta oportunidad, no sé ni qué hacer, y él me dice, ¿cómo que no sabes qué hacer? Pues ya tú sabes, mijo, Willy Rosario es Willy Rosario.
tú sabes. Sí. Y entonces pues decidí irme con Willy Rosario. Pues estuve con Willy Rosario 8 años. Cuando yo entré con Willy Rosario, Gilberto no estaba Tony Vega, estaba uno que se llama Junior Toledo y Guillo Rivera. Guillo Rivera grabó esa que yo conocí. No sé si has escuchado ese tema. Que se dice esa que yo conocí. A todos dicen que sí. Pues ese tema lo grabó Willy Rosario con Guillo Rivera. Cuando yo entro, están esos dos cantantes. Y tuve como 2 años alrededor con ellos dos. No, entonces, ¿qué pasó? Que ellos se fueron de la orquesta para hacer su propia agrupación y dejaron a Willy Rosario sin cantante. Y al próximo fin de semana había trabajo el próximo fin de semana. Willy tuvo que llamar a Chamaco Rivera, que cantaba de Barrio Vero a la 15. Tuvo que llamar a Chamaco Rivera para que cubriera el espacio mientras él conseguía otros cantantes. Y entonces buscó a Bobby Concepción, lo integró a la orquesta. Entonces después llamó a Tony Vega a través de mí. Me dijo, mira, háblate con el cantante de Rafi Levy, pregúntale a ver, dile que yo quiero hablar con él. Entonces yo se lo digo a Tony. Mira, porque la grabación que hizo Tony con Rafi Levy, se supone que fuera yo el que grabara. Pero como me fui con Willy Rosario, pues no. Pues Tony habla con Willy y entra a la orquesta de Willy Rosario. Y ahí grabamos El Papel de Payaso. El Papel de Payaso, el timbal de Carlito y otros temas más que... Pero El Papel de Payaso se escuchó mucho en Cali. El Papel de Payaso. Decía, Sí. pobre payaso. Entonces, pues ahí todo... Y pobre payaso. Sí, por no llorar, ese era el coro. No llorar. Ajá. Entonces, pues, Gilberto entra después. Después Gilberto entra y empieza a hacer sus canciones hasta que hubo un tema, porque Tony canta la primera parte, pero después Gilberto sigue sonriendo, que era Lluvia. Lluvia, tú que caes del cielo. Ese tema, que era de Alberto Álvarez. Y es que Gilberto se pega. Entonces después grabamos un tema que se llama Botaron la pelota. También lo popularizó Gilberto. Entonces Gilberto pues decide hacer un grupo. Entonces ya yo llevaba 7 años con Willy Rosario. Y Gilberto lo que llevaba eran 5 años. Gilberto empezar con la idea de que quiero ser un grupo, me invita a ensayar. Y empezamos a ensayar. Y él empieza a montar su repertorio. Pero entonces él tiene a alguien que lo está ayudando, que es la compañía que grababa el Gran Combo, que era Combo Record. Él tenía el respaldo de ellos para grabar su primer LP de solista. Entonces, pues seguimos ensayando con ellos hasta que Willy Rosario se enteró. Y Willy Rosario me llama a la oficina y me dice, yo quiero saber si tú estás ensayando con Gilberto Santa Rosa. Porque Gilberto ya le había hablado de que se iba a ir de la orquesta. Y le había dado un término de que me voy a ir en tal tiempo para hacer mi propia orquesta. Y Will le dijo que estaba bien, que no había problema, que le avisara con tiempo. Y entonces, pues, Zule que me llama y le digo, mira, Willy, yo estoy ayudando a Gilberto. Yo no estoy ensayando con él para quedarme. Yo solamente lo estoy ayudando a ensayar para montar su repertorio. Pero el otro compañero mío era el bongocero y estaba ensayando también. Y eran las 2 columnas de Willy Rosario. Ay, pobrecito. Ujú. Yo también me hubiera preocupado.
Maestro, maestro, ¿me escucha? Maestro, Te escucho. maestro. ¿Sí? Es que la señal como que le está fallando un poquito, entonces me están escribiendo que se frizó la imagen, que no se perdió el audio. La imagen mía. Sí, la suya, que Pues está un poquito frizado y que no se escucha bien. ¿Nos pueden informar si ya escuchan bien al maestro, si nos escuchan bien, por favor? dígame si me escuchan. Dice ahora, alguien dijo ahora sí. Ricardo. Sí, Ricardo dice que ahora sí. Ah, Exacto. y Eduardo también. Eso. Maestro, una pregunta. Sí. ¿Cómo fue, cómo fue la invitación a grabar ahorita con Marc Anthony? Porque usted ahorita y acaba de hacer la última producción, ¿cierto? Con Marc Anthony. Ajá. Grabó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le dieron la noticia? ¿Con quién fue? ¿Con Sergio George? Pues con Sergio, porque yo había trabajado con Sergio para algo de Charlie Aponte con 3 temas que yo hice en Puerto Rico. Yo conocí a Sergio de hace muchos años en Nueva York, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Entonces, al yo grabar los 3 temas con Charlie Aponte, de ahí surge la confianza de él hacia mí. Porque no es lo mismo tú escuchar a una persona que trabajar con él. ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Yo sí Ok, lo escucho. Todos ok, creo que me están diciendo que sí, que se escucha. ok. No es lo mismo tú escuchar a una persona, pero trabajar con una persona directamente es otra cosa. Entonces yo hice 3 temas, que eran los 3 temas que faltaban para acabar el álbum de Charlie Aponte. Entonces él me felicitó y me dijo que en algún futuro le gustaría volver a trabajar conmigo. Entonces Genial. me llamó para una canción. Y no me llamó él, me llamó el dueño del estudio. Pero Celio le dio los nombres a él. Llámate a fulano, Ujú. fulano, fulano. Pues yo fui y yo estaba grabando y entonces yo escuchaba la voz de Maluma en la pista. Y Nuestro país. oía la famosa palabra que estaba, ya tú sabes cuál es, que no la podemos decir ahora. Entonces, sí, yo escuchaba lo escuchaba él y escuchaba la palabra. Pero entonces después, mira, aquí dice que se repita cuando Will Rosario se enteró de que iba con Gilberto. Voy ya mismo con eso. Pero maestro, no sé qué nos dicen los que están aquí conectados con nosotros, porque como ya sabemos, Instagram nos da 1 hora y son las 2:51. No sé si continuamos y retomamos, pero se pierden todas las preguntas que estaban desde antes. No sé, Bueno, lo vamos a que ver. usted me diga, maestro, y lo que Vamos, me digan ¿quieren los reto? invitados que están aquí. Pues pregúntale a los invitados si quieren seguir escuchando un poco más. Que nos contesten. Ustedes dirán si ahorita en 5 minuticos cortamos para que el maestro nos siga contando su paso de Willy a Gilberto. Aquí me están diciendo que sigan, esperemos a ver qué más nos sigan contestando. 5 minuticos más mientras nos contestan y continuemos con lo de Mar Anthony. Ok, aquí dice que sí, que retomamos. Pues entonces nos conectamos otra vez, ¿verdad? Sí, bueno, voy a cortar y ya me vuelvo a conectar. Ok, pues está bien. Chao.